El primer turno nocturno siempre tiene algo de místico, una especie de encanto inquietante. Las luces de la cabina bañaban los controles con un resplandor verde y naranja, y el tren parecía vivo bajo mis manos, un titán de acero avanzando, alimentado por electricidad. La línea ferroviaria era nueva para mí. Una ruta rural que conectaba pequeños pueblos. Era el tipo de trabajo que algunos consideraban monótono, pero yo encontraba fascinante. El silencio del tren, roto solo por el clic de los rieles y el eco de mi respiración, me hacía sentir aislado del mundo, pero no incómodo. Eran las 2 de la madrugada cuando el tren se acercó al tramo más largo y solitario, el trayecto entre las estaciones de Arroyo y San Mateo. El paisaje era un borrón de árboles desnudos y colinas envueltas en sombras. El cielo, despejado hasta hacía unos minutos, parecía haberse cerrado de golpe, tragando la luna y las estrellas. Fue entonces cuando una voz sonó. Primero, un chisporroteo en la radio. Cerré los ojos un segundo, pensando que era estática causada por la interferencia del terreno. Pero una voz clara llegó, próxima parada, Peregrina. Abrí los ojos y fruncí el ceño. Revisé el itinerario en la pantalla digital, Arroyo y luego San Mateo. No había ninguna Peregrina. El nombre parpadeaba en la pantalla de la cabina, acompañado por un extraño pitido que no reconocía. Pulsé un par de botones para intentar reiniciar el sistema, pero nada cambió. El nombre seguía ahí, como si estuviera grabado en el cristal. Debe ser un error técnico, pensé, aunque una punzada de inquietud se asentaba en mi pecho. Ignoré el mensaje y me concentré en la vía, acelerando para dejar atrás el tramo. El túnel apareció de repente, un agujero negro que se tragó el tren. Las luces dentro de la cabina titilaron, proyectando figuras que bailaban en los reflejos de los cristales. Sentí un escalofrío recorrerme. Algo en el aire había cambiado, estaba más pesado, como si una presencia hubiera llenado el espacio. Al salir del túnel, el tren comenzó a desacelerar. La palanca de velocidad estaba fija en su posición, pero el vehículo no obedecía. Miré hacia adelante, buscando algún obstáculo, pero lo que vi fue mucho peor, una estación apareció en el horizonte. La estación parecía materializarse desde la nada. El andén estaba cubierto de vegetación, y un cartel oxidado se balanceaba con el viento. A través de los reflejos de la cabina, pude leer las letras desgastadas, Peregrina. Esto no puede estar pasando, dije, en voz baja. El tren se detuvo por completo, los vagones crujieron, como si protestaran por el descanso forzado. Todo estaba quieto, salvo mi respiración, que ahora era rápida y entrecortada. Tomé el micrófono del intercomunicador para comunicarme con el centro de control, pero solo escuché estática. Miré a la pantalla de la cabina, estaba en blanco. Sentí como mi corazón se aceleraba cuando el cristal de las ventanas reflejó algo que no estaba allí antes. Algo o alguien golpeaba las puertas traseras del tren. El sonido era firme, insistente, como si un pasajero impaciente quisiera salir. Pero yo sabía que no había nadie en el tren. No había recogido pasajeros. Es un truco de la mente, me repetí, sin convencerme. Me giré lentamente hacia los vagones. La luz intermitente de los fluorescentes iluminaba los asientos vacíos. Pero algo se movía entre ellos, demasiado rápido para ser un reflejo y demasiado grande para ser un animal. Me levanté de mi asiento y tomé la linterna que llevaba siempre conmigo. Avancé por el pasillo de la cabina, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. La cabina trasera estaba vacía, pero los golpes continuaban. Decidí mirar por la pequeña ventana de la puerta trasera, y vi algo. Una figura borrosa se mantenía de pie en el andén. No podía distinguir sus rasgos, su rostro parecía una mancha de tinta que nunca terminaba de asentarse. Estaba inmóvil, pero daba la sensación de que me miraba fijamente. Y entonces sonrió. Un golpe más fuerte hizo que saltara hacia atrás. El tren tembló levemente, como si algo estuviera tratando de entrar. Apagué las luces de la cabina por instinto, esperando que la oscuridad me protegiera. En ese momento, algo llamó mi atención. Una figura se levantaba lentamente en el último vagón.
Mis manos temblaron mientras me inclinaba para observar mejor, pero las luces parpadearon, y la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. Regresé al panel de control, respirando con dificultad. Apreté el botón de aceleración, desesperado por mover el tren. No importaba si dañaba el motor, no pensaba quedarme un segundo más en ese lugar. El tren no se movía. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Un extraño hormigueo se extendió por mi nuca, como si alguien estuviera respirando cerca de mí. No me atreví a volverme. Opté por cerrar los ojos y pulsar todos los controles posibles, esperando que alguno funcionara. Las puertas del tren se abrieron con un chirrido metálico que resonó en la noche como una advertencia. Me quedé inmóvil, con los músculos tensos y la linterna en la mano. Cada fibra de mi ser me decía que no bajara, pero algo en esa estación, algo oscuro y ancestral, parecía llamarme. Di un paso al andén, y el aire cambió de golpe. Era denso y húmedo, cargado de un hedor a moho y tierra podrida. El viento era casi inexistente, como si el lugar estuviera encapsulado en una burbuja de quietud. A mis pies, los rieles estaban oxidados, cubiertos de una fina capa de polvo. Un letrero semi-caído llamó mi atención. Las letras estaban corroídas por el tiempo, pero se podía leer claramente: prohibido el paso. Riesgo de derrumbe. El andén estaba cubierto de maleza y musgo, como si nadie lo hubiera pisado en décadas. Sin embargo, había señales de actividad reciente. Cerca de un banco cubierto de musgo, encontré una maleta vieja, desgarrada en las esquinas, y con etiquetas de un viaje que parecía haberse detenido a mitad de camino. Alrededor, había más maletas, todas alineadas como si esperaran a sus dueños. A medida que avanzaba, una figura se movió a lo lejos, en uno de los extremos del andén. Dirigí la luz hacia ella y vi a alguien sentado en un rincón, encorvado, como si estuviera dormido. Su ropa estaba hecha jirones, y su postura era antinatural, con los hombros encorvados y las manos caídas a los lados. Me acerqué un poco más, y entonces levantó la cabeza. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Su rostro no era un rostro. Era una masa borrosa, como si alguien hubiera borrado sus facciones con una goma. Pero algo peor que su apariencia fue lo que sentí: una presión indescriptible en el pecho, como si esa cosa estuviera succionando mi aliento. Retrocedí, tropecé con las piedras del andén, y giré hacia el tren. Estaba a punto de regresar a la seguridad de la cabina cuando escuché sonidos. Eran débiles, incomprensibles, pero crecían en intensidad. Miré alrededor y vi que no estaba solo. Más figuras emergían de la penumbra, deslizándose con torpeza por el andén. Sus movimientos eran erráticos, como si fueran títeres cuyas cuerdas se enredaban entre sí. Algunos parecían observarme, mientras que otros simplemente se mecían de un lado a otro, diciendo cosas que no podía entender. Uno de ellos, más alto que los demás, avanzó hacia mí. Cada paso hacía que la atmósfera se volviera más pesada, más densa. Cuando estaba lo suficientemente cerca, algo cayó de sus manos. El objeto golpeó el suelo con un ruido sordo, y luego, como si nunca hubiera existido, la figura se disolvió en el aire. Lo recogí con manos temblorosas. Era un libro viejo, cubierto de polvo y con las esquinas desgastadas. Las palabras en la portada estaban ilegibles, pero al abrirlo, descubrí que contenía entradas escritas a mano. Algunas eran difíciles de descifrar, pero una frase en particular me dejó helado: la estación peregrina es la entrada. Nadie regresa igual. Pasé las páginas con rapidez. Las entradas describían un proyecto durante la Segunda Batalla Mundial, algo relacionado con portales dimensionales y experimentos en transporte. Había bocetos de trenes y diagramas que parecían sacados de una pesadilla. Al parecer, un tren cargado con pasajeros había sido utilizado en una prueba, pero algo salió mal. El tren nunca llegó a su destino, y los pasajeros quedaron atrapados en un limbo. Peregrina era su prisión. El frío del andén se intensificó de repente, y un ruido me hizo levantar la vista. Desde la cabina del tren, el intercomunicador comenzó a emitir una carcajada distorsionada, profunda y antinatural. Dejé caer el libro,
mi mente giró en un torbellino de miedo y confusión. Corrí hacia el tren, subiendo de un salto y cerrando las puertas con un golpe que sonó en el interior vacío. Las luces de los vagones comenzaron a parpadear, y cada flash revelaba algo nuevo. Primero, un par de manos presionadas contra las ventanas. Luego, rostros. Docenas de ellos, mirando desde el exterior, aunque los andenes estaban vacíos. Mi mirada se desvió hacia el espejo retrovisor. Allí, detrás de mí, vi algo que no debería estar, una figura sentada al fondo del vagón, con la misma cara borrosa que había visto en el andén. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me atreviera a girarme. Cuando lo hice, no había nadie allí. Sin embargo, en el suelo, donde había estado sentado, encontré una pequeña nota, escrita con tinta negra y temblorosa: aún no puedes irte. Ellos están contigo. El tren comenzó a moverse solo. La palanca de control permanecía inmóvil bajo mi temblorosa mano, pero el rugido de los motores y el chirrido de las ruedas sobre los rieles eran inconfundibles. Intenté frenar, detenerlo, incluso apagar el sistema por completo, pero nada respondió. En lugar de ceder, el tren aceleró, dejando atrás un eco ensordecedor que parecía retumbar dentro de mi pecho. El paisaje a través de las ventanas era irreconocible. Ya no veía colinas, árboles o siquiera la noche misma. Entonces me di cuenta de que no estaba solo en el tren. Primero fueron los reflejos. En los cristales que rodeaban la cabina, comencé a distinguir rostros. Al principio, creí que era el mío, distorsionado por la velocidad del tren y mi creciente paranoia. Pero cuando me acerqué, esos ojos inexpresivos, hundidos en sus caras borrosas, se fijaron en mí. Cada ventana, cada superficie reflectante, estaba ocupada por esos pasajeros perdidos. No me miraban con hostilidad, pero su intensidad era inhumana, como si intentaran perforar mi alma. Giré rápidamente hacia el panel de control, buscando algo, cualquier cosa que me ayudara a entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando noté algo que nunca antes había visto, un pequeño compartimento debajo de los controles principales. La pintura que lo cubría estaba agrietada, como si no hubiera sido abierto en décadas. Dudé por un segundo, pero el instinto me empujó a actuar. Abrí la trampilla con un crujido, revelando un objeto envuelto en un paño oscuro. Mis dedos se cerraron alrededor del bulto, sintiendo la frialdad del metal bajo la tela desgastada. Lo desenvolví con cuidado, revelando un dispositivo extraño. Parecía un transmisor antiguo, con botones metálicos desgastados y una antena rota que sobresalía de uno de sus lados. Lo observé con incredulidad, hasta que algo en el fondo de mi memoria se encendió. El cortador de frecuencias. Recordé aquella entrada en el libro, un artefacto diseñado para cerrar el portal y desconectar a Peregrina de nuestro mundo. El frío se intensificó, y un ruido sutil, como el crujir de cristales rotos, comenzó a llenar la cabina. Me giré hacia los vagones. Los reflejos ya no eran estáticos, las figuras que antes estaban atrapadas en el cristal ahora se movían con libertad. Cada parpadeo de las luces intermitentes revelaba figuras que se acercaban lentamente, pasando de un vagón al siguiente. Mi respiración se detuvo cuando vi cómo comenzaban a atravesar las puertas que separaban la cabina del resto del tren. No caminaban, flotaban, sus cuerpos se deslizaban con movimientos erráticos y temblorosos, como si estuvieran atrapados entre dimensiones. Pude distinguir más detalles ahora, las ropas desgarradas, las maletas que algunos aún sujetaban, y los rostros o lo que quedaba de ellos, que parecían manchas borrosas en una fotografía antigua. El primero de ellos alcanzó la puerta de la cabina. Su mano, translúcida y alargada, atravesó el cristal sin esfuerzo, dejando un rastro de escarcha que se extendió hacia mí. Apreté el artefacto en mis manos, buscando desesperadamente algún botón que lo activara. Mi pulgar rozó una pequeña perilla con números desgastados. Sin pensarlo dos veces, la giré. Nada ocurrió al principio. Luego, el tren pareció sacudirse, como si una fuerza estuviera intentando arrancarlo de las vías. Las figuras retrocedieron momentáneamente, pero se recuperaron rápidamente. Sentí una presión en el hombro, como si algo helado y viscoso intentara tirar de mí. Giré la cabeza con miedo, y ahí estaba,
una mano fría y translúcida descansaba sobre mí. El pánico me invadió. Pulsé todos los botones del dispositivo, desesperado. Entonces ocurrió. Un estallido de luz llenó la cabina, cegándome momentáneamente. El tren entero se iluminó con un brillo antinatural que atravesó los vagones y el paisaje más allá. Las figuras se retorcieron, emitiendo un sonido que era mitad un grito y mitad un lamento. Una a una, comenzaron a desvanecerse, siendo arrastradas por la luz hacia algún lugar que no podía imaginar. El tren se detuvo con un chirrido ensordecedor. Cuando abrí los ojos, el mundo parecía haberse normalizado. Las luces interiores brillaban con una intensidad estable, y a través de las ventanas podía ver las colinas y los árboles. Me encontraba de vuelta en el tramo entre Arroyo y San Mateo. Miré el reloj en el panel, la hora no tenía sentido. Habían pasado apenas unos minutos desde que comenzó todo, pero yo sentía que había estado atrapado en esa pesadilla durante horas. La estación peregrina había desaparecido, como si nunca hubiera existido. El dispositivo seguía en mis manos, aunque ahora parecía más viejo, más desgastado, como si hubiera cumplido su propósito y se estuviera desintegrando. Lo dejé en el compartimento y cerré la trampilla, asegurándome de que quedara bien sellada. Nadie en la compañía ferroviaria creyó mi historia. Fui dado de baja por razones médicas, y el tramo entre Arroyo y San Mateo fue modificado misteriosamente en los mapas oficiales. Un día, mientras revisaba mi móvil, encontré algo que me paralizó. Había una foto en la galería que no recordaba haber tomado. Era una imagen de las ventanas del tren en la estación peregrina. Y allí, en cada cristal, los rostros de los pasajeros perdidos me observaban con una intensidad inhumana, como si me hubieran estado esperando todo este tiempo. Fue entonces cuando entendí la verdad, había roto el bucle, pero no del todo. Algo de mí había quedado atrapado en ese lugar, y algo de ellos había cruzado conmigo. No sé cuánto tiempo me queda antes de que vuelvan a reclamar lo que es suyo. Pero sé que vendrán. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.